Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación. ¿Te ha sucedido alguna vez que tienes una idea compleja que transmitir y que no sabes cómo hacerlo para que pueda llegar a la máxima cantidad posible de personas? Pues si te interesa la respuesta a esta pregunta, o mejor dicho, por ser realistas, una posible respuesta a esta pregunta, quédate al episodio de hoy, donde te voy a contar de manera muy breve la técnica de los impactos consecutivos. Bien, ¿en qué consiste dicha técnica? Pues bien, como decíamos, tenemos una idea relativamente compleja que transmitir y quizás hay o tenemos diversas posibilidades para transmitir esa idea. Puede ser, por ejemplo, en una charla, puede ser, por ejemplo, en un libro o en cualquier tipo de contenido. Hoy me voy a centrar principalmente pues, en exposiciones orales o en exposiciones escritas. Y cuando lo oigas vas a pensar, bueno, pero si esto yo ya lo conocía. Sí, quizás lo conocía, pero no habías caído en ello. La verdad que la primera vez que yo tuve contacto con esta idea fue al escuchar el podcast de Víctor Correal. Hola Víctor, un saludo. Tiene un podcast que me gusta bastante que se llama No es asunto vuestro. Os lo recomiendo. A ver si me acuerdo y lo pongo en las notas del programa, donde te cuenta cómo diversos emprendedores pues tratan de sacar adelante sus ideas, sus emprendimientos, etcétera. Os lo recomiendo muchísimo. Y un día comentó esta técnica. A mí me chocó muchísimo y empecé a investigar un poco sobre ella y luego me he dado cuenta de que mucha gente la utiliza sin darse cuenta y que luego cuando la comprendes la puedes utilizar de manera relativamente fácil para que esa idea permee más, para que esa idea permita llegar a mucha más gente. Pero bueno, sin extenderme más, la idea de los impactos consecutivos es la siguiente. Tiene solo dos o digamos tres condiciones. Uno, tenemos una idea compleja que queremos transmitir. Entonces, normalmente la mayoría de la gente, cuando intenta transmitir esa idea, lo que hace es una exposición de la idea, una explicación, puede ser más o menos larga, y ahí se acaba. Entonces, bueno, esa idea, por ejemplo, en una charla, en 10 minutos pueden explicar esa idea y ahí pues se ha acabado, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Que, bueno, puede ser que si estamos en una charla, una pequeña parte de la audiencia ha captado el significado de esa idea, pero el resto no, porque por diferentes motivos les cuesta entender esa idea. Y los motivos pueden ser muchísimos y no me quiero meter en ellos. Pero puede ser, uno, porque la idea es realmente compleja, dos, porque el ponente, yo por ejemplo, o quien sea, no la ha explicado bien, o tres, porque hay que tener una serie de conocimientos previos, o la idea es realmente compleja, etcétera. Entonces, con un solo impacto, con una sola explicación, no les ha llegado. ¿Cuál es la solución de esta técnica? La solución se llama la técnica de los impactos consecutivos. Y, como te puedes estar imaginando, consiste en repetir, aunque no sea repetir la palabra correcta, sino que, digamos, reinsistir en la idea a lo largo del tiempo de una manera constante. Y la teoría subyacente de esta idea es que a partir de un número promedio de unos 8 impactos, la idea llega a la persona. La idea llega a la persona. Esta es una técnica que se ha utilizado principalmente en contextos de marketing para intentar vender cosas. Es decir, un día te llega un impacto televisivo o de marketing, yo qué sé, me lo voy a inventar, del nuevo coche eléctrico, de lo que sea. Ese día no le prestas atención. Te llega una vez, te llega dos veces, tres veces, pero lo que nos dice la teoría, y hay que tener en cuenta que es una teoría, es que a partir de 8 veces ya eres consciente de esa idea. En este caso de que
existe el coche eléctrico. Antes no te habías fijado y un día de noche a la mañana ya ves coches eléctricos por todos lados, ves posibilidades o quizás incluso te empiezas a plantear de comprarte ese coche eléctrico, etcétera. Pero has pasado de no ser consciente a tener conciencia. ¿Por qué? Porque a través de esos 8 impactos, primero han llegado a tu subconsciente, luego la idea se ha ido materializando cada vez más en tu espectro consciente de ideas hasta que la idea te resulta totalmente consciente. ¿Cómo ha funcionado la técnica? Repetición, repetición, repetición. Si estás muy expuesto a los medios del marketing, a la televisión principalmente, o a la publicidad que puedes ver en redes sociales, etcétera, entonces es bastante probable, sobre todo más en las redes sociales, por cómo funcionan últimamente, que la publicidad que recibes es totalmente segmentada hacia tus intereses, hacia los intereses, hacia las cosas que te interesan y que las plataformas detectan sobre ti. Y es posible que de vez en cuando pues, te surjan ideas de, oye, ¿por qué no me compro esto o lo otro, no? Pero bueno, no voy a dar una clase de marketing, no es mi especialidad ni muchísimo menos, pero estas ideas también se han aplicado a la hora de transmitir las ideas complejas y el mecanismo es básicamente el mismo. Una serie de impactos de la misma idea sobre una audiencia. Ahora, ¿es el número también una repetición de 8 veces? Pues aquí hay diferentes opiniones, pero de momento vamos a asumir que sí, por simplicidad del episodio y por no hacerlo mucho más largo. Vamos a suponer que un impacto, o mejor dicho, 8 impactos de una idea relativamente compleja sobre una audiencia determinada y que esos impactos sean espaciados y en un tiempo total determinado, van a permitir que al final la gente, la audiencia, comprenda más esa idea. Y ahora vamos a ver cómo se puede hacer. Uno, en una charla. Bien, primero, obviamente, va a depender del tiempo que tengamos para dar esa charla, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos una charla de media hora o de una hora, ¿no? Entonces, una manera práctica de implementar esto sería, ¿vale? Pues un simple cálculo matemático nos dice, si tengo una hora, tengo 60 minutos y quiero repetir la idea 8 veces, voy a repetirla, voy a dividir 60 entre 8, que aproximadamente me sale cada 7 minutos, y cada 7 minutos voy a repetir la idea. Voy a estar contando una historia, voy a hacer una exposición sobre todo lo que rodea a esa idea, pero la esencia de la idea la voy a repetir cada 7 minutos. Lo puedes hacer estricto, 7 minutos clavados, 7 minutos exactos, te puedes planificar, etcétera. Y, por ejemplo, imagínate que estás explicando la teoría de la relatividad de Einstein o cómo se crea un agujero negro, que son ideas bastante complejas, ¿no? Pues entonces, en esa charla, los aspectos clave de esa charla serían, uno, el core de la idea de lo que es un agujero negro y dos, otros conceptos relacionados que también son necesarios para explicar lo que es un agujero negro. Entonces, para ello tendrías que explicar a más bajo nivel temas, y sobre todo si es una charla divulgativa, pero bueno, todo esto va a depender del contexto que tengas. Pero si es una charla divulgativa, quizás tienes que explicar un poco lo que es la teoría de la relatividad, un poco de astrofísica, un poco de matemáticas, un poco de cosmología, etcétera, etcétera. Entonces puedes crear una historia lineal donde vas presentando, este es el problema, esto es cómo se resuelve el problema, pero es necesario antes introducir todos estos términos, los que acabamos de comentar hace escasos segundos, y cada 7 minutos vas retrayendo hacia la atención del público la idea de lo que es un agujero negro, ¿vale? No te voy a dar la solución en concreto al tema del agujero negro, pero la idea sería básicamente esa. Aquí también hay que hacer dos matices. Hay dos maneras muy diferentes de hacer este tipo de repetición. Uno sería que hacemos una definición muy concreta de cómo queremos explicar ese agujero negro y entonces esas 7 veces que lo repetimos, e insisto que 7 es un número
cualquiera que nos ha salido al dividir la hora 60 minutos entre 8 trozos, 8 por 7, 56, y bueno, nos resta un poco ahí, pero da igual. Hay que tener en cuenta que ahí, cuando estamos explicando esa idea, lo podemos hacer de manera totalmente repetitiva, volver a repetir exactamente lo mismo dentro de la historia. Hay que crear una historia detrás, claro, como hemos comentado antes, donde presentamos el problema, explicamos conceptos relacionados, cuál es la solución, etcétera, pero vamos repitiendo estrictamente cada 7 minutos esa idea. Y ahí, como repito, tenemos dos maneras. Uno, una repetición estricta de la idea, y dos, hacer 7 variaciones de cómo repetimos esa idea. ¿Por qué? Porque lo que se comenta, y yo también estoy un poco de acuerdo, es que si repites la idea de la misma manera exacta, corres el riesgo de que la gente, al detectar que es una repetición de la misma idea presentada exactamente de la misma manera todo el rato, la gente piense que es algo que ya han escuchado y que no les interesa, y que pierdan la atención. Entonces, otra gente aboga, es decir, sí, se repite la idea, pero cambia la manera en la que esa idea se expone. ¿Vale? ¿Cómo se puede hacer esto? Pues refraseando, anclándola con diferentes ejemplos cada vez que se repite, cambiando las palabras que utilizas para explicarla, etc. Entonces tenemos esas dos escuelas. Puedes elegir una u otra, o puedes, digamos, testearlo a ver qué manera te resulta más cómoda para poder entenderlo. Y otro aspecto clave que también puedes utilizar en clase, en un curso académico, etcétera, es algo que yo hago algunas veces, y es que puedes dar una clase y, para experimentar si te está funcionando o no, al final de ella pasar un formulario, un Google Forms, por ejemplo, y poner una serie de preguntas clave para ver si han entendido o no el concepto. Pero hoy no me voy a meter en eso lo podemos comentar otro día, ¿vale? Bueno, si quieres ver un ejemplo práctico y muy interesante de cómo se aplica esto, yo lo que te recomiendo es ver un vídeo del gran Steve Jobs, el fundador de Apple. Este es un vídeo de 2007 que puedes encontrar en YouTube muy fácilmente. No te lo voy a poner en las notas del programa, te lo dejo como deberes. Si realmente te interesa el tema, te lo tienes que currar y buscarlo. Tampoco vas a tener ningún problema. Es el vídeo donde presentó el iPhone, ¿vale? Es un vídeo de 2007, ¿vale? Entonces, si lo ves, te lo recomiendo muchísimo, porque aunque no te interese el marketing, aunque seas de ciencias, humanidades, etcétera, etcétera, te puede interesar mucho, y donde verás cómo utiliza esta técnica hasta la saciedad. Al hacer la presentación del iPhone, bueno, pues tiene una historia donde va presentando poco a poco los componentes, pero hay una idea clave que va repitiendo. Hay una idea clave que va repitiendo. Y la idea, más o menos, en el caso del iPhone, era decir, te lo digo de memoria, ¿eh? No me acuerdo de todos los detalles ahora mismo. También ten en cuenta que este episodio lo estoy haciendo sin guión. Ahora mismo el guión está en mi cabeza y ni lo tengo escrito. Entonces, ese es el disclaimer o el warning, ¿de acuerdo? Entonces, a lo que voy, que en esa presentación del iPhone, todo el rato, cada cierto tiempo, va diciendo, imagínate un dispositivo que sea al mismo tiempo un teléfono, un reproductor MP3, un navegador de internet, etcétera. Y claro, vas pillando un poco la idea hasta que al final te lo desvela todo. Steve Jobs era un maestro de contar historias, todo hay que decirlo. Entonces, bueno, esta sería una de las maneras de aplicar esta idea de los impactos consecutivos a una charla, ¿vale? A una exposición oral. Pero esta idea te vale para cualquier tipo de contenido, ¿vale? Te he contado los principios de cómo funciona. Hay muchos detalles que se pueden pulir sobre cómo hacerla más clara, sobre cómo, bueno, como siempre, como con todas las técnicas, pero mi objetivo es que este episodio no durase mucho y se me esté alargando más de la cuenta, ¿de acuerdo? Pero simplemente te quiero decir una cosa más y termino. Esta técnica también se puede aplicar a la escritura, a un libro, ¿vale? De la misma manera. Y aquí, en lugar de decir, bueno, tengo 60 minutos, entonces puedes hablar pues, de páginas.
tantas páginas o tantos capítulos, etcétera, y vas insistiendo en la idea principal. Obviamente, esto es algo que se aplica a libros de no ficción, libros expositivos. No, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, no, hasta donde yo sé, en novelas de ficción no se emplean estas ideas. Se emplean en libros expositivos, en libros donde se intentan explicar diversas ideas, ¿vale? Entonces te comento esto por dos razones y ya con esto termino y creo que te van a resultar bastante claras. Uno, el utilizar esta técnica para lo que te va a servir es para explicar de manera clara eh, esa idea compleja principal de tu libro, si estás escribiendo un libro, ¿vale? Y hay que tener en cuenta que esta técnica se utiliza con fines divulgativos para que pueda llegar a la mayor cantidad posible de personas la idea que quieres explicar. Obviamente, y a veces pasa que si estás escribiendo un artículo científico para una revista científica, normalmente estas técnicas no se utilizan. Normalmente son artículos, no siempre, pero bueno, es otro mundo. Eso es otra técnica expositiva, donde es una técnica lineal y donde los investigadores normalmente no se preocupan tanto de ir insistiendo en las ideas principales, en las ideas core, para que todo el mundo las entienda. La idea del artículo científico es: esto es lo que hay, si lo entiendes bien, y si no, adiós. No quiero decir que sea una chapuza, pero las técnicas expositivas son muy diferentes. Entonces, a lo que vamos aquí. La técnica de los impactos consecutivos, a la hora de emplearla en un libro, también te puede venir muy bien. Por ejemplo, lo que puedes hacer es dividirla en una serie de capítulos y en cada uno de esos capítulos, pues, reinsistir en la idea original, en la tesis original que quieres explicar. Por ejemplo, me viene a la cabeza, hay un libro muy famoso que se llama Hábitos Atómicos. Hábitos Atómicos. Es posible que te suene. Pero bueno, vale cualquier libro de este tipo. Entonces tiene una serie de capítulos donde te explica las diferentes técnicas. Primero tiene una introducción, luego te va explicando las técnicas para mejorar tus hábitos, bla, bla, bla. Pero las ideas clave las va repitiendo, la idea clave, perdón, porque esto tiene que aplicarse a una sola idea principal, te la va repitiendo en cada uno de los capítulos y refrescándola y de manera distinta. ¿De acuerdo? De tal manera que al final del todo, incluso si no se te quedan los detalles, porque es un libro a veces un poco denso, este en concreto, si no se te quedan todos los detalles del libro en sí, pero al menos te habrás ido con la idea general, ¿vale? Y bueno, y voy a terminar también con un aspecto práctico que te puede interesar y que va en concreto relacionado con el tema de los libros, que es el siguiente. Hay muchos autores que lo que hacen es sobreexplotar esta técnica. ¿Qué quiero decir? Y seguro que te sonará. Cuando vas a cualquier librería, te encuentras libros de 200 páginas, 300 páginas, con alguna idea prometedora, novedosa, que promete muchísimo, pero luego cuando te los lees, si es que consigues terminarlo, lo que te das cuenta es que la idea principal te la podían haber explicado en 5 páginas y a veces menos. O a veces incluso leyendo el resumen del libro te queda claro todo lo que quiere decir, ¿verdad? Pues esto, por cierto, pasa mucho con libros de Cal Newport, Deep Work, A World Without Email. Pasa muchísimo, ¿vale? Soy un poco detractor de este autor, pero bueno. Y lo que quiero decir, estos autores tiran muchísimo de la repetición extrema de las ideas y de la reargumentación, de el fraseado de esas ideas, tiran muchísimo, muchísimo. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces te puedes cansar, porque cuando llegan al extremo de utilización de esa técnica, te puedes cansar muchísimo de lo que quieren exponer. Y al final pues no te queda claro con tanta repetición. Entonces, lo que quiero decir con esto son dos cosas, y ya termino, de verdad. La primera es que no debes sobreexplotar esta técnica si la utilizas, ¿de acuerdo? Ni un número excesivo de repeticiones, ni que cuando traigas la repetición de esa idea en un capítulo o en un bloque de tiempo, que no insistas mucho en esa repetición, ¿vale? Quiero decir, esa reintroducción de la idea principal debe ser corta, no debe ser demasiado larga. Y luego,
un aspecto pragmático de esta idea es que al haber muchísimos libros que en principio te pueden interesar y que luego te pones a leerlo y como utilizan más esta técnica, están redundando todo el tiempo sobre la misma idea, entonces al final prácticamente si quieres ser más eficiente con el tiempo que utilizas, lo que puedes hacer son muchas cosas. Una de ellas, muchas veces con leerte un resumen ya tienes bastante. Si es un libro que tiene cierto tiempo, también tienes la posibilidad de coger modelos de lenguaje, ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, etcétera. Hay muchísimos y preguntarles que te den un resumen del libro y de las ideas principales. Y con eso es posible que ya tengas bastante. Obviamente no has capturado todos los detalles, pero en muy poco tiempo, y si lo haces de manera eficiente, a lo mejor le dedicas 5 minutos y en 5 minutos te has quedado ya con el 70% del libro. Mientras que si te tienes que leer el libro entero te puede llevar varias horas, ¿vale? Y quizá llegas a entender el 90% de lo que el libro te quiere proporcionar. Entonces muchas veces también hay que ser consciente de eso. ¿Qué puede pasar? También te puede pasar que un libro muy reciente, que todavía no esté, digamos, indexado en estos modelos del lenguaje y que entonces no le puedas preguntar por ellos. Pero entonces aquí otra posibilidad que tendrías sería la de coger ese libro, añadírselo a un modelo de lenguaje para que lo analice y te destile las ideas principales. Esto sería otra posibilidad totalmente plausible que también puedes utilizar. Las tecnicalidades del cómo se hace lo puedo dejar para otro episodio, pero bueno, te lo dejo aquí por si te interesa y por si quieres profundizar en ello, en toda esta idea, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya no insisto más. Como puedes ver, yo mismo he aplicado esta meta idea en este episodio, la he ido repitiendo todo el rato, la mayor parte del tiempo, de manera... La he introducido de diferentes maneras, te he hecho diferentes impactos conforme lo ibas escuchando. No sé el número, porque este episodio ha sido improvisado, como probablemente te has dado cuenta, ¿de acuerdo? Pero la idea estaba bien estructurada en mi cabeza. Entonces, esa ha sido un poco la idea. Así que nada más. Espero que te haya resultado interesante como siempre. Te recomiendo que si quieres discutir sobre esta idea o aprender sobre ella o con otros investigadores que muy probablemente tienen las mismas inquietudes que tú, te recomiendo que te unas de manera totalmente gratuita hasta a nuestra comunidad de investigadores en WhatsApp en la siguiente dirección: Horacio, con H y con C, horacio-ps.com/comunidad. Ahí te unes de manera gratuita. Y nada, y otra cosa, si te ha gustado el episodio, te agradecería que lo compartas con toda la gente que tú pienses que le puede interesar, para que al final esta idea pueda llegar a la mayor audiencia posible, ¿vale? Así que nada más. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.